El tema de hoy es ordenando la casa. Ordenando la casa. Y yo te voy a invitar a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, fácil para encontrar. Y si tú no tienes tu Biblia a mano, no te preocupes, puedes leerlo de la pantalla. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Exactamente, tú lo has dicho, Génesis, capítulo 1, versículo 2, y dice de esta manera: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. El mismo versículo de Génesis capítulo 1, versículo 2 que hemos leído, según el original, dice de esta manera: y la tierra, la región, estaba desordenada. Este es del original, no de la traducción. Y la tierra, la región, estaba desordenada y vacía. Estaba sin forma, desolada, desierta, sin valor, destruida e indistinguible. Y las tinieblas, la oscuridad, la miseria, la maldad, muerte, estaban sobre la faz, sobre el semblante, sobre la superficie, sobre la fachada del abismo, y el espíritu, el aliento de vida de Dios, empollaba y se movía sobre la faz de las aguas. ¡Wow! ¡Qué tremenda explicación!, ¿verdad? Muy bien, la palabra sin orden en el hebreo es tohu. Yo no sé leer hebreo, pero lo voy a pronunciar en español, ¿verdad? Tohu, que significa desolado, desierto, y una cobertura de tinieblas vino sobre ella. Ahora, ¿qué significa tinieblas? Casi todos sabemos lo que significa tinieblas, pero veamos qué significa tinieblas acá en este caso. Miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Dios dijo: sea la luz, y fue el principio de la restauración de todas las cosas. El orden atrae la bendición. Escuchen bien. El orden atrae la bendición. Lo vuelvo a repetir. En caso que te hayas distraído, no me has escuchado, ¿verdad? Es para ti y es para mí. Yo también lo aprendo. El orden atrae la bendición. Y el orden es como el imán que Dios usa para que haya bendición. Esto nos recuerda a Abraham, el padre de la fe, el cual Dios quería bendecir, pero como estaba desordenado, no llegaba la bendición. Mintió acerca de su esposa. Escuchen, porque nosotros podemos transportar lo que le sucedió a Abraham o lo que Abraham hizo a nuestras vidas también, porque él era tan humano como nosotros y nosotros cometemos los mismos errores que cometió él también. Y yo puedo verme identificada con muchos de los personajes de la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me encanta a mí de la palabra de Dios, porque Dios podía haber dejado solamente cosas positivas. Sin embargo, encontramos hombres que él usó, hombres que cometieron errores y cómo Dios los restauró y siguieron adelante cumpliendo el propósito de Dios. Y eso nos da a entender que nosotros somos seres también que pecamos, pero Dios nos restaura cuando nosotros queremos ser restaurados. Y entonces el Señor nos perdona y otra vez nos vuelve a usar y nos ayuda a seguir adelante. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Por qué digo que él estaba desordenado y no le llegaba la bendición? Porque eso tenemos que hacer un análisis en nuestras vidas, porque a lo mejor no nos llega la bendición porque realmente estamos desordenados nosotros también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Mintió acerca de su esposa. Si ustedes recuerdan el relato, él dijo que era la hermana. Tuvo un hijo con una egipcia. Dios le ordenó que se fuera de su parentela y él se llevó a su sobrino Lot. ¿Estaba desordenado?
¿Quieres que te lo vuelva a repetir? Por las dudas, si estabas distraída. Mintió acerca de su esposa, dijo que era su hermana. Era su media hermana, no era su hermana. Tuvo un hijo con la egipcia. Dios le ordenó que se fuera de su parentela y él se llevó a su sobrino Lot. Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años, escucha, para recibir la promesa de la bendición de Dios. El orden atrae bendición y bendición es la capacitación de Dios para ser prosperado. Si queremos ser prosperados, tenemos que tener orden financiera. Orden financiera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios o qué nos aconseja respecto al orden financiera? Lo encontramos en Génesis, porque eso es lo lindo de la Biblia, que tiene respuesta para todas nuestras necesidades. Claro, pero para conocerla la tenemos que escudriñar, porque si no, están ahí en las páginas de la Biblia y nosotros continuamos desconociendo, ¿verdad?, los tesoros que hay ahí aplicables a nuestras vidas. Entonces, Génesis 41, versículo 40 al 42, dice de esta manera: Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Aún el gobierno de Egipto vio que habría tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. ¿Qué significan las vacas gordas? Tiempo de abundancia. Las vacas flacas, tiempos de escasez. Bueno, ahora nosotros estamos viviendo casi el tiempo de las vacas flacas, ¿verdad? Porque la gasolina está en aumento, los precios de la comida está extraordinariamente alto. Entonces, ahora tenemos que nosotros ajustarnos, porque si no gastaríamos el dinero que realmente entra y no nos alcanza. Los intereses están por las nubes. Estamos viviendo un tiempo realmente difícil. Entonces, en los tiempos de sobreabundancia, José pidió que se recogiera la quinta parte, que no es más que el 20%, y eso les iba a permitir no tener problema en tiempos de vacas flacas. Por eso, cuando uno tiene un tiempo de abundancia, cuando el dinero entra, qué bueno que es tener un ahorro, ¿verdad? Y no gastarlo y estar viviendo al día. Porque después, cuando viene el tiempo de las vacas flacas, ahí entramos en un gran problema. Cuando vino el hambre, los silos estaban llenos de graneros que él había guardado. Recuerda que él había guardado un 20% en los tiempos de abundancia. Ahora, silos, ¿qué era silo? Porque yo dije, en los silos estaban llenos de granos que él había guardado. Y quiero explicar qué es los silos para que tú puedas entender. Lugar generalmente seco y subterráneo para guardar cereales, forrajes o trigo. En la actualidad, los silos son de metales. En aquel entonces no eran de metales. Ahora, prestemos atención a la sabiduría de José. En Génesis 47, versículo 19, dice al 21, dice: ¿Por qué hemos de morirnos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea desolada la tierra. Entonces compró toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Aún al reino más grande del mundo, en ese tiempo le llegó una crisis. Aún al reino más grande del mundo, en ese tiempo, le llegó una crisis. José estaba preparado,
porque a él no le hacía falta estas dos cosas, ni pan ni semilla. En el tiempo de vacas flacas, José se hizo rico porque en el tiempo de las vacas gordas, José entendió el principio del orden y guardó el 20%. Esa es una persona realmente ordenada, una persona sabia. Cuando había abundancia, él guardó. Ahora, tenemos que entender que pan y semilla son dos cosas diferentes. El pan vendría a ser el diezmo. La semilla vendría a ser la ofrenda. Ahora, permíteme darte un ejemplo para entender un poquitito más esto. Por ejemplo, la naranja. La pelamos, ¿verdad? Sí. No podemos comer la cáscara. ¿La comemos? ¿Comemos la naranja? Sí, los gajos de naranja. Solo las semillas no las ingerimos. Estas deben sembrarse para seguir teniendo alimento. Nosotros sí podemos saber cuántas semillas hay en una naranja, porque cada gajo que nosotros desprendemos, le separamos las semillas, ¿verdad? Y comemos el gajo de la naranja. Pero las semillas que quedan ahí nosotros las podemos contar. Sí podemos contar las semillas que hay en una naranja. Pero no sabemos cuántas naranjas daría la siembra de una semilla. Exactamente, así es. Entonces, diezmar y ofrendar son dos acciones diferentes que se complementan. Las dos son necesarias, aunque sean diferentes, pero las dos se complementan. La clave para caminar bajo bendición está en el diezmo. Escucha bien, pueblo de Dios. La clave para caminar bajo bendición está en el diezmo. Y la clave para la abundancia está en la ofrenda. Ay, ay, ay. Bueno, déjame repetírtelo otra vez. La clave para caminar bajo bendición está en el diezmo. Y la clave para la abundancia está en la ofrenda. Por lo tanto, debemos ofrendar más de lo que diezmamos, porque eso es lo que Dios multiplicará. Si queremos también ser prosperados, necesitamos tener orden en el ejemplo. Génesis capítulo 7, versículo 13, dice así. Y en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Qué tremenda responsabilidad nosotros tenemos como padres. Algunos padres quieren enviar a sus hijos a la iglesia y lo primero que Dios quiere es que el padre de la familia entre. Es fácil enviar a los hijos a la iglesia, ¿verdad? Pero Dios está esperando que entre el cabeza del hogar a la iglesia. El padre de familia como cabeza llevará como Noé la guianza y vendría a ser como el pastor de la casa, exactamente. Dios le encomendó una iglesia pequeña a cada varón y él es el pastor de la casa. Y por supuesto, la mujer la ayuda idónea también, pero él es el pastor, el que guía, el que enseña, el que ministra, el que instruye. El padre guía, los hijos siguen y la madre está supervisando que todo esté marchando bien. Cuando a Jesús le preguntaron que por qué hacía esas obras, él le dijo que solo hacía lo que veía hacer a su padre. O sea, Jesús aprendió por el ejemplo. Lo que veía hacer a su padre, él era lo que hacía. Los niños copian lo que hacen los padres. Y quiero que observes esto que es cortito, es un clip cortito, pero obsérvalo bien. It looks like rain again today.
down and talk to you. Just know how to say goodbye. ¿Has visto cómo los niños copian a los padres? La tarea de los cabezas del hogar no es solo ser ejemplo a los hijos, sino como Noé entender que después de la salvación del arca viene un cambio de profesión. Hay un cambio, tiene que haber un cambio, por eso hay tanta violencia. Estamos rodeados de violencia, no solamente aquí, en el mundo entero. Corazones insatisfechos, domina el egoísmo, el querer tener más, el querer tener posesión, el querer tener poder. Y cuando eso sucede en una casa, los hijos van copiando lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, si queremos ser prosperados, tiene que haber un cambio de profesión, como dije anteriormente. El carpintero, de carpintero al labrador. Génesis capítulo 9, versículo 20, dice, después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Primero fue carpintero, porque estaba construyendo el arca, ¿verdad? Pero después, cuando ya salieron del arca, que había parado el diluvio, ¿qué sucedió? Noé comenzó a labrar la tierra, ahora era labrador, de carpintero a labrador. Y dice que plantó una viña. Y este fue un cambio de profesión que él tuvo. Antes era carpintero, pero cuando pasó el diluvio, como dije anteriormente, se convirtió en labrador. Cuando el hombre se convierte en labrador, viene una bendición especial. Y yo cuando estoy hablando de labrador, no necesariamente es que tú tienes que labrar la tierra, labrador de tu familia. A eso me estoy refiriendo. Voy a darles un ejemplo para entenderlo, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Una mujer, observando a su marido, le dijo, estoy muy preocupada. Mis papás nos pagan la casa, tus padres nos pagan los impuestos, mi hermano mayor nos ayuda a pagar el automóvil, tu hermana nos ayuda con la escuela de los muchachos, pero tu hermano mayor, a pesar de que tiene dinero, no quiere ayudarnos. Por eso estaba preocupada, porque el hermano mayor de él, del esposo, no quería, tenía dinero, según ella, y no quería ayudarles a pagar. Es mejor, dice, que le hablemos, y si no nos quiere ayudar, es mejor que rompamos toda relación con él. Fíjense en ustedes hasta qué punto llegan las cosas, la ambición, ¿no? Ahora, estas personas manipulan a los demás para que le ayuden y se acostumbran a que sin esfuerzo se tiene todo. Uno le pagaba las escuelas de los niños, otro le pagaba los impuestos, otro le pagaba la casa, le pagaban todo. No hacían ningún tipo de esfuerzo, estaban acostumbrados y todavía estaban exigiendo que le ayudara más. Ahora, de nada sirve ser gran líder o ministro de alabanza o pastor o apóstol o que tenga un doctorado en teología si se ha olvidado el oficio de labrador. No sirve para nada todo eso. El atender a la viña, que es la esposa, todo siervo que deja aparte a su esposa está incompleto. Todo siervo que deja aparte a su esposa está incompleto. La pregunta, que es una regla de oro, en el matrimonio es, ¿viven felices los que viven contigo? Esa es una regla de oro.
¿Viven felices los que viven contigo? ¿O viven amargados, viven deprimidos, viven, no sé, angustiados? ¿Cómo viven? No es si tú vives feliz. Cuando miras que ya tu esposa no se ríe como antes, tienes que comenzar a escarbar para ver en dónde se plantó una raíz de amargura. La esposa será el reflejo del trato de su esposo, el trato que su esposo le está dando. Escucha bien, la esposa será el reflejo del trato que su esposo le está dando. Si hay tristeza, si hay depresión, no hay muy buen trato en la casa. Es aparente, se ve, se muestra. No hay que preguntar. Pero cuando hay una mujer que está feliz, que está contenta, es porque hay un buen trato en su casa. ¿Quieres conocer cómo es un hombre? ¿Lo quieres conocer? Muy sencillo, no necesitas sentarte a hablar, no necesitas pedirle el ADN, no necesitas hacerle radiografía, no necesitas nada de eso. Si tú quieres conocer a un hombre, mira a su esposa. Conocí un hombre que hacía chistes, bromeaba y siempre estaba riéndose. Parecía que siempre estaba feliz, pero su esposa siempre estaba seria. Medio contestaba los saludos, no hablaba. Él era un mal labrador. Un mal labrador, porque no supo labrar a su esposa. Padre de familia, ¿cómo estás labrando tu viña? Esa iglesia pequeña que el Señor te dio. ¿Cómo la estás labrando? Poniendo en orden este principio, los frutos se van a evidenciar. Ahora, si queremos ser prosperados, la primera opción es la familia. Deuteronomios capítulo 20, versículo 6, nos dice: ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha disfrutado tomando de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. En 1 Samuel 25 se habla de aquel hombre insensato llamado Nabal. Ustedes se acuerdan. El Nabal significa insensato. Y tenía una mujer hermosa. Este hombre esquilaba ovejas, era pastor, pero siempre estaba fuera de la casa. Quiere decir que hay pastores insensatos que por estar predicando en todos lados no cuidan a su esposa. Hay pastores insensatos que por estar predicando en todos lados no cuidan a su esposa. Y podríamos decir lo mismo de líderes de alabanza. Por estar ministrando en la música en todos lados, no cuidan a su esposa. Ella le dice: salgamos a dar una vuelta. La esposa le dice a su esposo. Y él contesta: no, porque él tiene que salir a predicar o él tiene que salir a ministrar en la música. Ella le dice: quedémonos en casa ahora. Él contesta: no, porque tengo que ir a ministrar. Ella le dice: ¿me puedes acompañar al supermercado? Y él contesta: no, tengo que visitar a fulano y a sultano, tengo que ir al hospital. Siempre tiene una tarea diferente y su esposa siempre está sola. Este era el caso de Abigail. Nabal no la disfrutó, murió de repente y otro la disfrutó, otro llamado David. Cuando David la vio, se enamoró de ella. Y bueno, ustedes conocen la historia, lo que sucedió. Se enamoró de ella y después vino a ser su esposa, etcétera, etcétera. Y no quiero entrar en esto porque esto sería otra predicación. Ahora, si queremos ser prosperados, también tenemos que tener cuidado con los desordenados. Qué precioso ejemplo nos da a nosotros Jesús. Cuando resucitó, cuando resucitó, entraron a la sepultura y encontraron sus ropas arrugadas, tiradas.
No, la Biblia explica, es clara. Encontraron su ropa doblada. En las cosas aparentemente más sencillas, Jesús nos enseña. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. El hermano desordenado, quizás tú te estás preguntando quién es. Bueno, el hermano desordenado es el que le gusta pedir. Todo el año hay que estarle dando porque inspira lástima. Dice la Biblia que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Bien explícita la Biblia, bien clara. No hay que estudiar mucho este versículo, no hay que indagar porque se entiende y es literal. Notemos que no dice el que no tiene trabajo, porque ahí está la diferencia, ¿verdad? Una cosa es no tener trabajo y otra cosa es no querer trabajar. Porque hay muchos que están buscando trabajo. Aquí se está hablando del desordenado, aquel que padece de hambre y que pasa todo el tiempo acostado en una hamaca viviendo por fe. Yo conozco muchísimas personas cristianas que dicen vivir por fe y no hacen nada y siempre están esperando que les den y que les den porque ellos están viviendo por fe. Aún dentro del ministerio hay muchos pastores que tienen fe, claro que sí, pero también tienen un trabajo secular. No quiere decir que porque tenga un trabajo secular menguó la fe. No, porque es un hombre ordenado y sabe que tiene que proveer para su familia. Pero él tiene fe. Y claro, a través de la fe, Dios le otorga un trabajo y Dios le da la posibilidad para que tenga una entrada para mantener a su familia también. Y por supuesto, lo usa para el ministerio. Ese es el que no tiene derecho de comer, el que está viviendo por fe, que puede trabajar y no hace nada. Yo muchas veces me pregunto, porque veo personas, especialmente en las bajadas de los freeways o en algunas de las calles, se ven personas jóvenes que tienen los brazos, que tienen los pies, que ven, tienen oídos. Y ahora, especialmente en este tiempo, si nos hemos dado cuenta, yo creo que tú te has dado cuenta, igual que yo, en todos los lugares, tanto sea restaurantes como en otros lados, están pidiendo personas para trabajar. Pero parece que la mayoría no quiere trabajar. Es mucho más cómodo pasarse todo el día parado en el freeway pidiendo limosna de los autos que paran ahí a esperar que la luz se ponga verde. Es triste porque son personas jóvenes, no son personas mayores. Son jóvenes que todavía tienen la energía y la fuerza para seguir trabajando. Entonces, ese es el que no tiene derecho a comer y qué triste que su esposa y sus hijos sean arrastrados a esta maldición. Porque no quiere trabajar, porque está dependiendo de vivir por fe. Vuelvo a repetir, no dije el que no tiene trabajo, el que no quiere trabajar. El que se acostumbra a no trabajar mira su condición como normal. Porque claro, ahora su conciencia ya se cauterizó, ya está acostumbrado de esa manera, entonces ve que eso es normal. Y si continúa en su necedad de no querer trabajar, la Biblia nos aconseja que nos apartemos de él o de ella. Tiene brazos, tiene piernas, puede trabajar. No quiere trabajar, vive desordenadamente, entonces la Biblia nos aconseja apartarnos de esas personas. El que se ordena, Dios lo va a bendecir. Resumen del orden en el hogar. Mientras Abraham estaba en desorden, no recibió la bendición de la promesa del hijo que Dios le había dado, pero cuando ordenó su casa, recibieron la bendición. Para recibir la bendición debemos ordenarnos para ser ejemplo de nuestros hijos. El padre guía, conduce, los hijos siguen
y la esposa supervisa, como dije anteriormente. El varón cambia de oficio, se convierte en un buen labrador de su esposa. ¿Tiene su trabajo secular? Por supuesto que sí. Pero en su hogar es el labrador de su esposa y de sus hijos también, para que como consecuencia nuestros hijos sean también bendecidos y ungidos. El orden de Dios es perfecto, porque antes de ir a dedicarse a la batalla espiritual, a un ministerio, debemos de dedicar nuestra casa y familia al Señor. Esto es muy importante, porque hay muchas personas, yo he escuchado decir, de varones que ministran y que dicen, si mi esposa me quiere seguir, bien, si no, yo me voy solo. Y yo no creo que Dios te dio una familia, te regaló una esposa, te regaló hijos, para ahora romper un matrimonio porque tú crees tener un ministerio. Cuidado con las cosas que nosotros creemos y pensamos, porque no son el orden de Dios. Apartémonos de los desordenados y los que en su necedad no quieren trabajar. El ejemplo más precioso fue el que nos dio Jesús en el sepulcro con su ropa doblada. Quiere decir que si en las cosas más pequeñas somos ordenados, vamos a recibir la bendición de Dios. Por supuesto, yo quiero recibir bendición y estoy segura que tú también quieres recibir bendición. Y nosotras como mujeres también tenemos que ser ordenadas en nuestro hogar. Ordenadas con la ropa, ordenadas con la comida, ordenadas con la casa, ordenadas con las tareas de los niños, ordenadas para tener tiempo con nuestro esposo. Si tenemos ministerio, tenemos que ser ordenadas, porque si no somos ordenadas no vamos a alcanzar a hacer todas las cosas y nunca nos va a rendir las 24 horas del día. Vamos a necesitar 48, y si el Señor nos da 48 horas en un día, tampoco nos alcanza, porque perdemos el tiempo en otras cosas o no estamos ordenadas. El orden es lo básico, porque cuando no estamos ordenadas se pierde muchísimo tiempo. Algo sencillo, Jesús dobló su ropa. Cuando entraron en el sepulcro, ahí estaba bien dobladita. ¿Dónde dejamos nosotros las llaves cuando llegamos a casa? ¿Dónde dejamos el teléfono? A veces ni encontramos el teléfono, ni encontramos la llave, ni encontramos los zapatos, ni encontramos los aretes, ni encontramos ¿por qué? Porque lo sacamos y no lo ponemos en un lugar determinado. Y al no ponerlo en un lugar determinado, entonces después tenemos problemas para poder encontrar las cosas. Y nosotras como mujeres sabias aprendemos también de la mujer de Proverbio. Todo lo tenía en orden. Y eso es lo que nosotras necesitamos hacer como mujeres también. Entonces, cuando tenemos en orden todas las cosas, por supuesto el Señor nos va a encargar un ministerio, porque podemos afrontar también el ministerio. Así es que yo te aconsejo, si tú habías sido o eres todavía desordenada, comienza a ordenar tu casa. Porque tus hijos te van a ver y cuando ellos vayan a formar su propio hogar, ellos van a llevar las cosas que aprendieron en la casa de sus padres. Así que si nosotros somos ordenados, nuestros hijos aprenden a ser ordenados también. Ellos nos imitan, como hemos visto anteriormente en ese videoclip. Entonces yo te aconsejo, si tú quieres realmente recibir bendición de Dios, como la recibió Abraham después, cuando su vida se organizó, su vida se ordenó, recibió la bendición de Dios y la promesa de Dios también. Quizás se está deteniendo nuestra bendición y la promesa de Dios porque realmente no estamos viviendo vidas ordenadas. Pero gloria a Dios que todavía tenemos vida, tenemos salud y la presencia de Dios que nos ayuda para que nosotros podamos hacer un cambio y para que nosotros podamos vivir ordenadamente. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, queremos llegar delante de tu presencia pidiéndote perdón si realmente no hemos vivido vidas ordenadas.
si hemos sido desordenados en tantas áreas. Queremos pedirte perdón porque hemos perdido tantas bendiciones, Señor, que tú querías derramar en nuestras vidas. Pero ayúdanos a poner primeramente nuestra vida en orden y después nuestro hogar en orden también, en todas las cosas. Ayúdanos para ser ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos también, Señor, para ser compañeras de nuestro esposo, la ayuda idónea que dice tu palabra. Y si nuestro esposo quizás es desordenado, ayudémosle. No con gritos, Señor, ayúdame, dame paciencia para poder decirle las cosas para que él también pueda ser ordenado y que todos en la familia vivamos ordenadamente en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hacer las cosas y en nuestra manera de tener nuestro hogar. Que cualquiera que llegue a nuestra casa pueda ver que en ese hogar hay orden desde la puerta de entrada hasta el tamaño que sea de la casa, que hay orden en todos los cuartos, que hay orden en la cocina, que hay orden en el comedor, que hay orden en la sala, en todos lados hay orden porque tú eres un Dios de orden y tú moras en esa casa. Y Señor, queremos seguir tu ejemplo, queremos bendecir tu nombre, siendo ordenados para que tú también, Señor, nos bendigas a nosotros y nos prosperes a través de nuestro orden. Te damos gracias, Señor, y yo te ruego que tú bendigas a cada una de tus hijas, que ministres sus vidas, Señor, y que tú, Señor, les des lo que ellas necesitan, que tú proveas, Señor, la necesidad de cada una de ellas, que sea suplida por el trono de la gracia. Tú conoces las oraciones, las peticiones que tienen delante de tu presencia, Señor. Y conforme a tus riquezas en gloria, yo intercedo por ellas para que tú, Señor, les des respuestas a cada una de esas oraciones. Sabemos, Señor, que tu oído está siempre atento a la oración del justo. Por eso queremos darte gracias, papito lindo, por ser nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso que nos entiende y que siempre está presto para ayudarnos y para bendecirnos. Lo pedimos con acciones de gracias en los méritos de Cristo nuestro Salvador, y las guerreras decimos amén, amén y amén.